palabra. Hay tantas verdades, Señor. Seguramente hay muchas de las cosas para muchos repetitivo, pero en esa repetición tú deseas que vivamos así, recordando una y otra vez. Y ayúdanos a ver modelos, ejemplos de hermanos que te amaron, te sirvieron y aún sus vidas, cómo vivieron, está impregnado en tu palabra. Ayúdanos a verlo como modelos también para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa este tiempo para tu gloria. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 19 al versículo 25, va a ser la sección que vamos a estudiar esta mañana. Hechos 16, del versículo 19 al versículo 25. Dice el pasaje: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al aforo ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En este corto, en esta pequeña sección de esta narrativa, vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver los resultados que trae la prueba. Es el tema. Los resultados que trae la prueba. Pero esta pequeña historia, o sea, esta parte de esta narrativa, no está aislada de todo un contexto de la historia, de una historia grande. Y la historia empieza en el versículo 11. Y la historia empieza cuando Pablo llega a Troas. Ahí ves el versículo 11, dice: llega a Troas. Y luego sabes que Pablo se introduce a Filipos y luego llega a hablar con un grupo de mujeres donde él predica la palabra. Y de ahí en adelante se desarrolla todos estos eventos muy hermosos. Ahora, ¿qué pasa? Antes de ver estos pasajes, recuerdo que en dos exposiciones hemos visto dos temas. Por un lado, hemos visto cuando el evangelio llega a Filipos y Lidia escucha el evangelio, y luego hemos hablado de una mujer esclavizada y hemos hablado de esa muchacha que practicaba la adivinación. Entonces, esto es el preámbulo. Dicho de otro modo, el historiador, de manera ejemplar, como Lucas lo es, nos cuenta esa narrativa haciendo un contraste. Hay un contraste claro. Y el contraste está en la primera parte. Ves a una mujer, como dije, Lidia, y a la otra mujer, esta muchacha que practica la adivinación. Así que me puse a ver con los dos paralelos, haciendo un paralelo entre estas dos mujeres, y llegaba a estas conclusiones que lo voy a citar antes de ingresar a ver a los puntos, como un preámbulo. Entonces, Lidia, por ejemplo, por un lado, es una mujer que continuamente acudía en el horario de la oración para orar. Esto lo ves en Hechos 11:13. Por otro lado, la mujer que practica la adivinación es una mujer que tenía un espíritu de adivinación que continuamente decía, por boca de ese espíritu que lo tenía, dice: estos siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de esta salvación. Lo que quiero decir, que estas dos mujeres se ve un contraste. Por un lado, una mujer que continuamente iba al horario de la oración. Por el otro lado, otra mujer que continuamente era usada por el demonio. Por otro lado, otro contraste. Ves a Lidia, una mujer que trabajaba con sus manos
y se dedicaba a la venta de telas teñidas con color de púrpura. Es de Hechos 16:14. Por el otro lado, esta mujer que practicaba la adivinación dice, es un instrumento de otros hombres para traer ganancia. Y ese es un gran contraste. Una mujer que trabajaba con sus manos vendiendo, la otra mujer siendo un instrumento de ganancia para otros. Otro contraste que ves en Lidia, una mujer que estaba cada día de reposo iba a adorar a Dios. Fíjate, Hechos 16:14 dice, aquella que adoraba a Dios. Por el otro lado, el contraste es que la mujer que practicaba la adivinación era una mujer que operaba como un instrumento, porque dice, daba ganancia a sus amos, y ahí estaba la palabra, adivinando. Fíjense, Lidia adoraba a Dios, esta mujer adivinaba, y movida por este espíritu inmundo. El otro contraste es, en Lidia, una mujer que Dios le dio la gracia de creer, y ves en Hechos 16, también 14, dice, y estaba oyendo al Señor, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta. Y el contraste, que esta mujer que practicaba la adivinación, es una mujer que terminó librada de un espíritu, pero no de su condición espiritual. Por un lado, Lidia comprendió el evangelio. Por el otro lado, esta mujer fue liberada, pero no para que sea salva. Porque Pablo le incomodaba que esta mujer decía esto continuamente. Sí lo sacó, pero no encontró la salvación. Seguía perdida en sus delitos y pecados. Y el último contraste, una mujer que su vida produjo frutos para la gloria de Dios. Es de Lidia. Y ves que ella creyó, fue bautizada, la familia de ella también te da la idea que fue bautizados. También es una mujer hospedadora, una mujer que dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren y posen en mi casa. Por el otro lado, esta mujer que practicaba la adivinación trajo frutos. ¿Y qué frutos trajo? Es lo que vamos a ver ahora. Esta mujer que practicaba el fruto que practicaba la adivinación, cuando el espíritu salió de ella, ahora trajo el resultado, frutos, pero de terror. Y en medio de todo esto está lo que Pablo y Silas van a vivir. Así que, en primer lugar, sería tomados y azotados por causa del perjuicio económico. Tomados y azotados por causa del perjuicio económico. Lo puse así por todo lo que contiene esto, del versículo 19 al versículo 22. Fíjense lo que hemos leído. Dice así, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al aforo ante las autoridades. ¿Qué hacen los impíos acá? ¿Cómo se les ve? ¿Qué características tienen? Dice, ellos ven. ¿Y qué ven? Que ya no tienen ganancias. Que esta mujer ya no es la herramienta para sus planes. Ya no es una herramienta para sus fines egoístas. Estos hombres le usaban simplemente a la mujer. Y pensaba que los impíos son así, son egoístas. Ellos no ven la salud espiritual de ninguna persona, sino lo usan para sus beneficios. Y yo en algunas consejerías les decía a los hombres, cuando tenía alguna charla con ellos, yo les decía, no pretendas que tu jefe trate de que te dé un día libre el día domingo. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque es pérdida. Ellos desean obtener más recursos. Y lo que van a hacer es que no importa cuánto trabajes. Lo importante es que tú generes. Ellos piensan en su beneficio personal. Ellos no pondrían un día, no, los domingos es día del Señor, así que todos, por favor, los días del día domingo vayan a sus iglesias. Eso no lo escuchan ustedes en el trabajo. Y esto ves, este cuadro tú ves en el mundo, y esto lo ves en esta gente. Esta gente se enojó porque ahora esta mujer que antes practicaba la adivinación ya no genera más recursos. Y así son los impíos. ¿Y qué está pasando acá? Entonces ellos están demostrando el amor que tienen al dinero. Así son los que no creen en Cristo. Ellos cuando pierden un poco de dinero se enojan por la pérdida que obtuvieron. Por esa pérdida, por lo tanto, es algo significativo para ellos. Entonces,
Es más, te dice el texto así, pero viendo sus amos que había salido la expresión, la esperanza. Y esto hace el incrédulo. Su esperanza pone en el dinero. Eso tiene que ser un contraste entre los creyentes. Tiene que llamarnos la atención y nosotros no debemos vivir con la esperanza, con los recursos que tenemos en la mano. Nuestra esperanza tiene que estar puesta total y completamente en Dios y no en las cosas materiales. Pero estos hombres pusieron su esperanza. Lo que quiere decir, tenían un sentimiento a que se cumpla sus deseos. Como ya no tienen el dinero, ya no pueden tener esperanza porque ya no se les va a cumplir sus deseos. Entonces los impíos ponen sus esperanzas en las cosas terrenales. Estos hombres ponen su esperanza en las ganancias. Estos hombres solamente piensan en obtener más, aprovechándose de la desdicha de otras personas. Y así son los incrédulos. No importa lo que vas a pasar, pero lo que importante es lo que voy a obtener a través de tu persona. Y estos son así. Y a tal punto que se enojaron. Entonces, cuando pensé esto, pensaba, ¿por qué una persona puede enojarse tanto cuando pierde un poco de dinero? ¿Por qué pasa eso? Por lo menos observé 4 cosas. El dinero les da una aparente vida placentera. El dinero da una aparente vida placentera. Ellos podrían decir, ellos llamarían una vida buena porque poseen esto. O sea, dirían un papá a sus hijos o una mamá a sus hijos o a las personas, ¿no ven la vida buena que llevo? Y entonces, ¿a qué están haciendo alusión? A lo que poseen. Pero el creyente no pone su comodidad en las cosas que ve, sino en lo que Dios da en el alma. Entonces ellos pondrían esto, el dinero les da una aparente vida de placentera. En segundo lugar, ellos aman el dinero por lo que el dinero les hace sentir. Por lo que el dinero les hace sentir. ¿Y qué les hace sentir? Un aparente gozo. Ahora, si somos todos sinceros, como cuando llega el fin de mes y cuando va a llegar el primer día del mes, entra ¿qué? El pago de todos, ¿no? Y el pago de todos trae tranquilidad al corazón y decimos, ya vino los recursos. Pero acá tenemos que justamente cuando pase eso, ingrese un pago mensual diríamos a nuestra cuenta, tenemos que pensar que Dios sigue proveyendo. Y debemos estar agradecidos a Dios que Él proveyó. Y no somos nosotros el punto central. Si fuese así, entonces voy a vivir con eso lo que me da el dinero, no lo que me da Dios. Porque si el dinero me está dando ese placer, esa tranquilidad, y no estoy viendo que Dios lo está haciendo, cuando se me quite, me va a enojar. Pero si no hubiese dinero y yo veo que Dios es el que me da ese placer, esa satisfacción, no se me va porque Dios siempre me pastorea, como hemos visto el domingo pasado. Dios siempre está presente. Entonces, estos aman el dinero por lo que les hace sentir. En tercer lugar, el dinero da una idea engañosa de que todo lo pueden conseguir. ¿Es así o no? Con un poco de dinero te da la idea que ahora sí, no sé, un papá, una mamá o alguien a sus familiares puede decir, ahora sí nos podemos proyectar. Nos podemos proyectar porque tenemos esto. Te da que esta idea engañosa de que todo lo puedes conseguir. Pero ¿recuerdas esa parábola que dice, hombre, no sabes, necio, que hoy vienen a pedir tu alma? Es algo engañoso. Sabe que el dinero es efímero, está y no está. Un momento está. Entonces, estos algunos pensarían, y en cuarto lugar, el dinero les hace ver que delante de otros ellos tienen poder y reputación, tienen un nombre. Algunos, eso hace que el dinero, teniendo dinero, o sea, pensarían, porque tengo, ahora tengo que ser visto diferente a los demás. ¿Y no creen ustedes que muchos de los políticos por eso quieren ingresar a la política?
Y, o sea, quieren tener ese poder económico. Porque una vez que tienen el poder económico, ya no van a entrar a los agachaditos. Ahora van a entrar a esos restaurantes donde, carísimos, y ya va a haber gente alrededor. Y cuanto más la prensa está, ellos mucho más se enorgullecen. Porque ya tienen un nombre. ¿Pero qué les da ese nombre? Dinero. Ahora, fíjate algo. Les quitas eso, lo que sale a luz es lo que amaban. Y era el dinero. Y por eso odian. Y acá ves esto, a estos hombres, que esta mujer que estaba poseída les daba dinero. ¿Y qué pasa? Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se enojan. Y por eso, ¿qué hacen? Prenden a Pablo. Ahora, pensaba de esta manera, ¿puede ser posible que un creyente pueda llegar a fijarse en el dinero al punto que ahora viva para ello? Pues sí. Y esto es un tipo de inmoralidad. Un tipo de inmoralidad es amar al dinero y no amar a Dios. Y ese es un adulterio, un sentido espiritual. Porque solo Dios se tiene que amar. Y es por eso que Pablo a Timoteo le va a decir, en 1 Timoteo 1, 6, le va a decir así. Fíjense Timoteo, 1 Timoteo 1, 6, 17. 1 Timoteo 1, 6, 17. Dice, a los ricos de este siglo, 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 6, 17 y 19. 1 Timoteo capítulo 6, 17 y 19, al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. La carta a Timoteo es una carta instructiva y Timoteo tenía la finalidad de instruir a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso estaba compuesta por hermanos que tenían y hermanos que no tenían. Por eso va a hablar de los que no tienen, porque también les va a hablar de las viudas y de los huérfanos en 1 Timoteo. Pero también habla ahora de los ricos. Y lo que está diciendo Timoteo, di, le dice Pablo a Timoteo, di esto. Esto manda, dice, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. El peligro está en que haya personas que vean como estimable y o admirable o valioso las cosas de este mundo. Ese es el peligro. Entonces, acá vemos dos cosas que demanda este pasaje. Dice, no sean altivos y no pongan la esperanza en las riquezas. No sean altivos y no pongan la esperanza en las riquezas. ¿No es la misma idea que lo que está contando cuando dijo, perdieron la esperanza? Y acá esto es lo mismo, dice Pablo a Timoteo, que no pongan esa esperanza. Pero primero dijo que no sean altivos. Porque el dinero lo que hace es engañarte. Te hace subir en una nube que desaparece luego. Es superficial. Y te hace ver como si los demás no están a tu altura. Lo que el dinero nada más, en un sentido, te embriagó con lo que te pretende dar. Pero en realidad no satisface tu alma. Y entonces Pablo dice que no sean altivos, y lo primero que trae es esto, altivez, lo que quiere decir es orgullo. Y luego dice, no pongan la esperanza. En vez de poner la esperanza, dice, esto es lo que tienen que hacer. Su esperanza debe estar en el Dios vivo. Y fíjense el pasaje que hemos citado, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos y que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿sabes dónde no está el problema? El problema no está en esa palabra que se llama un nuevo sol, el billete peruano, diríamos. No está el problema en el dinero, el problema está en el corazón. Como estos que está contando Lucas eran impíos, estos habían puesto su esperanza en el dinero. Pablo, por otro lado, está diciendo, no debe ser así, no debemos poner nuestra esperanza en el dinero. En vez de poner nuestra esperanza en el dinero, debemos poner nuestra esperanza en Dios. ¿Y cómo luce una persona que pone su esperanza en Dios? A ver, diríamos así, ¿no? Hermanos, pongamos nuestra esperanza en Dios y decimos amén, amén. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Pero ¿cómo luce eso?
¿Cómo luce un creyente que pone su esperanza en Dios? Así luce. Hace bien, es rico en buenas obras, es dadivoso, es generoso. Y si eso no hay en tu vida práctica, no digamos que nuestra esperanza está en Dios, sino nuestra esperanza está en el dinero. Por eso no queremos soltar. Entonces, acá hay un llamado, que no tenemos que ser así. Hay un gran peligro. Mateo, Juan, hay varias expresiones en los pasajes que, bueno, miraba un ejemplo. ¿Ustedes se recuerdan a Judas? ¿Y recuerdan la escena cuando una mujer rompe un vaso de alabastro y un vaso de nardo puro y vierte sobre Jesús? ¿Qué dijeron los discípulos? Dice en Mateo 14:8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Se enojaron. Es la misma idea de lo que pasa en la historia de Lucas. Cuando vieron que esta mujer ya no va a darle más ingreso, ¿qué hicieron? Se enojaron. Por eso prenden a Pablo y a Silas. Y acá ves, en esta otra historia, cuando está esta otra mujer rompiendo ese vaso de un perfume tan caro, los discípulos se enojan. Entonces te pones a pensar, ¿cómo los discípulos se van a enojar de esto? Y el libro de Juan nos da el nombre del que se enojó. Dice así, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido a 300 denarios y darla a los pobres? Y luego Juan aclara, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón y robaba de la bolsa, sustraía de lo que echaba en día a día. Entonces tienes esta aparente generosidad donde diría, ¿por qué no se le da y no se ayuda a esta persona? El hermano tiene para darle. En vez de estar gastando en esta cosa, ¿por qué no da a otra persona? Parecería Judas. Porque Judas está haciendo así, ¿por qué se gastó en esto? No se tiene que dar. Pero en realidad Judas está revelando lo que hay en el corazón. Él no daría si le darían el dinero, porque él lo robaría. Y muchas veces actuamos así, tenemos el dinero y preferíamos no dar, que otros lo hagan. La generosidad parte de un corazón que ve que Dios es su esperanza y no el dinero es su esperanza. Entonces no estamos esperando que el que tenga más dé, sino hacemos y todos somos parte de dar. Aun cuando no tengo, lo poco que tengo, puedo decir, miren, yo tengo solo esto, hermano. Pero con mucho amor quiero ser parte de lo que está pasando en tu familia. Te digo, Dios no necesita la grandeza, sino esa motivación del corazón de ser un generoso. Entonces, esto ves acá. Te cito algo, lo que dijo Juan Crisóstomo. Dice así. Pesamos el mandamiento de no atesorar en la tierra, sino en el cielo. Dice, escuchen esto lo que dice. Hay quien al observar por deber, pero son bien pocos. Los otros actúan como si hubiesen entendido lo contrario, es decir, como si el mensaje les hubiera revelado que tenemos que acumular tesoros sobre la tierra. Desinteresándonos del cielo y pensando solamente en los bienes de este mundo. Locamente, no hacen más que acumular riquezas y dan importancia al dinero, aún a costa de odiar a Dios. Eso dice Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo fue un padre de la iglesia y este hombre dice, cuando Dios dice dar, que debemos dar y atesorar tesoro en los cielos, locamente dice actúan unos. Y no están atesorando en los cielos, míralos cómo atesoran. Están atesorando en la tierra. Y ese tesoro que tiene la tierra les muestra que no aman a Dios, que odian a Dios. Estos hombres, obviamente, que estamos contando el libro de los Hechos, odian a Dios y no piensan en los propósitos de Dios, están pensando en sus deseos y se enojan. Entonces, ¿qué hacen? Regresamos a la historia. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se enojan y prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al aforo ante las autoridades.
Y ahí la idea de las autoridades eran esos magistrados, porque más abajo lo va a decir también. Y lo que pasa es que estos son, ahí en el primer siglo, en las distintas ciudades romanas, estaban esas plazas principales donde los jefes se ponían, pero en la plaza leía ahí una parte de la historia del primer siglo, leía que se hacía negocios de esclavos, donde se sacaba la gente también enferma para que alguno vaya con generosidad y también como había mucha gente, las autoridades legislaban. Entonces la escena es así. La escena es Pablo reprende al demonio de esta mujer y los dueños de esta mujer se enojan y lo que hacen es atrapar a Pablo y a Silas y los llevan a esa plaza principal. Hay mucha gente. En medio de esa mucha gente están estas autoridades. Dice el verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, ¿ve? Ahí están estos magistrados, estos hombres que le van a decir a los magistrados que tienen autoridad. ¿Qué les van a decir? Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Somos romanos. Hay dos cosas que dicen ellos. Dice, estos son judíos que alborotan. En segundo lugar, dice, enseñan costumbres que no son romanas. Estas dos cosas son las acusaciones. ¿Es verdad? No es verdad. Estos son mentirosos. Están enojados y lo que quieren ver es quieren ver destruido a Pablo y a Silas. Porque están pensando ellos lo que ya no tienen, el dinero. Por el amor al dinero, fíjense lo que pueden hacer. Y nuestra sociedad no es tan distinta. Por el dinero matan o no matan. No escuchamos de los sicarios. Una persona deja de dar y ¿qué hace? Va y lo mata. Y en este momento no estaba esto, quizás se estipulaba así. Y entonces buscaban la forma como mostrar la ira que tienen y el desprecio que tienen. Entonces los llevaban a eso para que reciban el justo juicio. ¿Y qué hacían? Inventaban. Y acá dan dos ideas que dan, ¿no? Dice, lo presentan ante los magistrados y dijeron, estos hombres, judíos que alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son nuestras. Ahora, estas dos cosas que dicen, o estas dos palabras que usan, o estas dos ideas que usan, son mentiras, como les decía, pero dentro de ellas están diciendo algo ellos. Ellos dicen, estos son judíos. ¿Quiénes son los judíos? Si los magistrados serían consecuentes con lo que legislan, no debieron haberle hecho nada a Pablo y a Silas, porque el Imperio Romano había en un sentido aprobado la religión judía en medio de ellos. O sea, estaba aprobado que el judío podía practicar su religión y no eran juzgados por eso. Y acá están diciendo estos judíos, pero ahí usan otra palabra, alborotan. Y esto es la intención de ellos. Dice el versículo 21, el 20 dice, y presentando, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad. Entonces lo que están viendo ellos, están siendo una amenaza ¿para qué? Para la tranquilidad. Esto están haciendo una amenaza para la tranquilidad. El evangelio no amenaza la paz del mundo. El evangelio, al contrario, si hubiera más creyentes en el mundo, ¿habría menos corrupción o no? Sí, claro que sí, pero no es así. El evangelio no trae en un sentido caos. El evangelio trae honor, el evangelio trae virtud, el evangelio trae equidad, el evangelio trae justicia. No es así como ellos dicen, no traen alboroto. Entonces los magistrados están escuchando y claro, se van a enojar porque ellos quieren tener la ciudad controlada. Pero la acusación sube de tono un poco más y dice el versículo 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La acusación sube. Primero está diciendo, están alborotando, pero algo más fuerte pasa.
Dice, ellos se están poniendo en el ámbito de ser predicadores, porque la palabra enseñar, ahí la idea de proclamar. Están proclamando. Ahora, hasta ahí no habría problema si no hubiesen incluido que están haciendo, tratando de hacer que nuestras costumbres romanas quitemos. Ese es el problema. Porque los romanos permitían que los judíos podían practicar su religión, pero salvo algo. Practiquen, pero no empujen y no obliguen a ningún romano a ser como ustedes. Piensen, Pablo es judío, pero no está diciendo ni está animando a nadie a ser judío. Pablo está predicando el evangelio. Y entonces, si te das cuenta, se omitió algo muy grande en esa acusación. ¿Sabes cuál fue? El evangelio. Ellos solo están acusándolos, diciendo que no traen paz, diciendo que enseñan cosas distintas a los romanos, pero no hablan del evangelio. Porque Pablo hablaba del evangelio, lo que quiere decir que no les interesaba el evangelio. Entonces, estos hombres no están pensando en la ciudadanía romana en sí mismo, sino que están pensando en lo que perdieron. Por eso arman todo esto. Y esto no nos debe sorprender. Y pensaba que por causa del evangelio, a veces inventan cosas personas. Mienten, dan ideas falsas, suman conceptos que no son verdad. Entonces, los creyentes van a sufrir esta hostilidad de los impíos. Ahora, verso 21 dice, y enseñaban costumbres que no son lícitos ni recibir ni hacer, pues son romanos. Ahora, hay algo que señalé también, y es, volvamos al verso 19. Fíjense el verso 19. ¿Cómo inicia el verso 19? Con una palabra empieza. Pero. El pero es un contraste. Y tú dices, ¿dónde está el contraste acá? ¿De quién está contrastando? ¿De quién se viene hablando del verso 17? Pablo. ¿No? ¿Habla de Pablo o no? Pablo lo que hace. Y luego dice, pero, y está poniendo un contraste. Y pensaba, este es el gran contraste entre los creyentes y los impíos. Los impíos viven para sus deseos, viven para las riquezas, viven para mentir, viven para murmurar, viven solamente para querer callar la verdad, apagar la luz. Así son ellos. Bueno, en segundo lugar, ese es el segundo punto, resguardados en la prisión, pero con la fe inquebrantable. La última parte lo vamos a ver en un tercer punto. Versículo 22 y versículo 24. Fíjense, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro. Es interesante cómo actúan ellos, ¿no? Se enojaron y ahora consiguieron lo que deseaban. ¿Y qué pasa? El pueblo se agolpó. La idea que el pueblo se agolpó es que estaban los magistrados, escuchaban las acusaciones y seguramente en medio de esas acusaciones había gritos y la gente se iba rodeándolos a ellos y ahora son parte de todo esto. Y la idea que se agolpó el pueblo contra ellos es que comenzaron ellos también a gritar, a querer tomar sentencia contra Pablo y Silas. Y entonces ahí viene el odio de ellos. Pero ¿dónde está esto? Si ven 1 Tesalonicenses capítulo 2, fíjense, Pablo va a contar lo que está viviendo acá, lo que estamos hablando en Hechos, lo va a contar a la iglesia de Tesalónica. Fíjense, 1 Tesalonicenses 2. Dice, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Tesalónica, Filipos, ellos están en la región de Macedonia.
¿Ok? Entonces Pablo cuando hablando acá, está hablando, hemos llegado a su región de ustedes. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ¿qué? Ultrajados. ¿Dónde? En Filipos. ¿Sabes? Las marcas del sufrimiento, el creyente lo tiene en un sentido como un recordatorio, pero lo tiene como un recordatorio que Dios lo permitió para que el evangelio avance. Y Pablo le recuerda, he sido, dice, ultrajado y padecido. Ahí la idea de padecido es sufrido. Y ahí está haciendo alusión a los azotes. Pero cuando dice he sido el ultrajado, los insultos. Es por eso que los comentaristas sugieren que cuando se agolpó la gente, comenzaron a insultarlos, a menospreciarlos, decir palabras de burla, lo despreciaron. Y esta es la idea del versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Y qué hacen los magistrados? Bueno, si la masa manda, si la masa está diciendo, o sea, la gente está diciendo, estos son esto, estos hicieron y esto merecen esto, entonces las autoridades lo que van a hacer es, bueno, que sean sentenciados. Y los magistrados, tú ves, volvamos a Hechos, dice, Hechos 16, versículo 22, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Le rasgaron la ropa, lo que quiere decir literalmente, le quitaron la ropa. Y ella estaba en cierta leída de vergüenza, y no solo eso, sino mandaron a azotarlos. Y mandaron a azotarlos es que ellos no tomaron lugar, sino tomaron lugar soldados. Y los soldados comenzaron a azotar a Pablo y a Silas. Y es fuerte. Ahora, ves el odio marcado acá muy grande. Y hay tres grupos que presentan odio. Los que perdieron las ganancias, los líderes y el pueblo. Estos tres grupos presentan odio. Y en medio de ellos está Pablo y Silas. Y ellos no tienen ese odio. Ellos saben para qué están ahí. Se acaba de apagar mi tablet. ¿Será una señal, hermanos, que tengo que cortar? No, no es así. Y el cuarto punto, y ahí vamos a con el cuarto punto, acá está. En tercer lugar, alabanza a Dios por su cuidado providencial. Pero antes de ver eso, pero no llega ahí. Falta algo más. El versículo 23 dice, después de haberles azotado, hay una palabra ahí que usa, mucho. No fue un azote, 2 azotes, mucho. La idea es que derramaron toda su ira y lo azotaron mucho. Piensa esto. Si fuese uno de nuestros hermanos que por causa del evangelio es azotado, ¿qué pensaríamos? Tristeza, ¿no? Dolor, cierta indignación. Pero sabes, cuando Pablo lo recuerda de otra manera. Y cuando escribe la carta a los filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es más, todo lo que he recibido es por causa del evangelio. No lo ve con odio, no lo ve con indignación, sino lo ve como parte de lo que Dios le permite. Y es más, Pablo les anima a los filipenses, ustedes hermanos, si se les concede a que padezcan por Cristo, padezcan. Y por causa del evangelio podemos padecer. Luego termina diciendo, el verso 23, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, tomaron al mejor de los carceleros, a los de la INPE, y le dijo, bueno, lo que tienes que hacer es
Em, lo que tienes que hacer es ponerlo en el lugar más seguro, donde no pueda salir. Entonces el carcelero lo hizo eso. Pero pasa algo fascinante, hermanos. Pasa algo grandioso. Y ese es el cuarto punto. El cuarto punto es alabanza a Dios por su cuidado providencial. Y cerramos con eso. Verso 25. Dice, bueno, el 24 te da la idea, recibiendo el mandato, los metió en el calabozo por dentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Termina la historia ahí? No termina la historia ahí. Otro contraste, pero a medianoche. Cualquiera en una prueba grande entraría la desesperación, entraría la congoja, el desánimo y diríamos, ¿por qué lo obedecí? ¿Por qué hice esto? ¿Dónde está Dios? Y tantas cosas vendrían a nuestra mente, nos desanimaríamos, nuestra fe menguaría. Pero estos hombres son conscientes, saben a quién están sirviendo. Y el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Qué gran contraste, qué gran contraste. Y la idea acá, hay varios conceptos. Muchas cosas podríamos hablar de esto. Ellos oraban y ellos cantaban. Ahora, hay algo implícito acá. Dice cantaban salmos. ¿Tienen los papiros en las manos ellos para cantar los salmos? No tienen. Entonces, ¿dónde lo tienen? Los tienen en la mente. ¿Cuán importante es memorizar pasajes? Lo valioso que es guardar la palabra en el corazón para que cuando venga la tormenta, el Espíritu Santo use eso para nuestra fortaleza. Porque va a venir tormentas. Y que va a venir tormentas. Les aseguro, va a venir tormentas. Pero aquellos que atesoran la Escritura en su alma, lo van a sacar. El Espíritu Santo va a usar eso para ser fortalecidos en el tiempo de la prueba, hermanos. Y vamos a poder alabar a Dios y no dejar de confiar en ese Jehová, en aquel Jehová que nos pastorea. Un salmo que podremos citar. Fíjense el Salmo 56, 1. Salmo 56. Fíjense, dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Pero antes, ahí no empieza el pasaje. Hemos dicho el domingo pasado, inicia arriba, ¿no? Al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en el paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ahí está, ya nos da el contexto todavía. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y este hermoso pasaje, en el día que temo, yo en ti confío. Fueron azotados, el pueblo los insultó, lo metieron a la cárcel, lo pusieron con cadenas en el cepo, estaban ahí atados, pero ahora alaban al Señor, porque en el día que temo, yo en ti confío. La fe se vuelve como oro, como el oro más puro, nuestra fe cuando es pasado por el fuego de la prueba. Y necesitamos la prueba para que nuestra fe madure. Necesitamos ser probados en medio de la prueba. Y no hay otra manera para avanzar en la vida cristiana a no ser por las pruebas. Y nuestra fe va a madurar. No solo eso, sino podríamos pensar en otro pasaje. Fíjense, Salmo 42, 11. Salmos 42, 11. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es la respuesta?
Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, cuando tu corazón te quiere engañar y ponerte en la lona y decirte, fíjate, nadie te comprende. No está ese esposo que te ama. Fíjate, tus hijos se aman así y toda la sociedad y estamos así. ¿Por qué te abates, alma? Espera en Jehová. Jehová no se le ha cortado las manos. En Él tenemos que seguir esperando. Ahora, esta idea de alabando, entonces el reconocimiento de la grandeza de Dios. No hay tiempo para temer, no hay tiempo para tener autocomiseración de nosotros mismos, porque estamos comprendiendo que estamos en la voluntad de Dios en medio de la prueba. Y cuando hay personas que están confiados en Dios en el tiempo de la prueba, el resultado es que ellos mismos ahora pueden alabar a Dios de todo corazón. Un segundo más, ahí agarra. Ahora, no sabemos el himno, no sabemos cuáles son los instrumentos, no sabemos lo que cantaban. Y pensaba eso también, ahí lo recordé, pensaba, no necesitaban instrumentos para cantar. Y no había que Pablo dijera, cállate, cantas feo. Era el momento donde sus voces alababan al Señor. Así que, si no hubieran los músicos, tenemos nuestra garganta para alabar a Dios, hermanos. Y a veces, si escucharan a nuestros propios músicos en su esfuerzo, se confunden. Pero no estamos guiados por eso. Estamos pensando en las letras y queremos alabar a Dios, porque ellos no son el centro de atención. Cristo es el centro de nuestra adoración. Y por eso alabamos al Señor vivo y verdadero. Entonces, la alabanza a Dios en medio de las pruebas es el resultado de corazones que están controlados por el Espíritu Santo. Ellos pueden ver el cuidado de Dios aún en medio del calabozo. Ellos son la antítesis de los que no conocen a Dios, que sufren sin consuelo. Ellos son consolados. ¿Sabes quiénes son los que son antítesis, los que son opuestos a los que sufren? Porque hay muchos que sufren, o no hay muchos que sufren, hermanos. Tú vas al hospital, ¿hay mucha gente sufriendo o no? Mucha gente sufriendo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el creyente y uno que no cree? ¿Dónde está su confianza? Su confianza está puesta en Dios. Entonces, ahora quiero citar, escuchen esto, es una oración de los puritanos en cuanto cuando ellos tienen varias oraciones escritas y es anónimo, porque fueron varios que escribieron sus oraciones puritanas, las oraciones puritanas, de los puritanos se los llama. Y justo una de esas oraciones habla cuando ellos necesitan el auxilio divino. Escuchen esta oración. Dice así: tú eres el Dios bendito, feliz en sí mismo, fuente de felicidad para tus criaturas, mi creador, benefactor, poseedor, defensor. Tú me creaste y en ti me sustento, me has auxiliado y liberado, me has salvado y guardado. Tú eres en cada situación capaz de satisfacer mis necesidades, mis miserias. Yo vivo por ti, vivo para el Señor, nunca estando satisfecho con mi progreso cristiano, sino a medida que yo me asemeje a Cristo y pueda ser hecho conforme a sus principios, temperamento y conducido a crecer a cada hora en mi vida. Deja que tu amor sin precedentes limite la santa obediencia y se convierta mi deber en mi placer. Si otros consideran la fe como una locura, mi mansedumbre como debilidad, mi celo como algo tonto, mi esperanza como ilusión, mis acciones como hipocresía, me alegro de poder sufrir por tu nombre.
Manténme caminando firmemente hacia el país de las delicias eternas. Que el paraíso sea mi verdadera herencia. Ayúdenme por el poder del cielo para que yo nunca vuelva atrás y desee placeres engañosos que terminan en nada. Mientras yo sigo mi viaje celestial por tu gracia, quiero ser conocido como un hombre sin ambiciones, más con un deseo ardiente por ti y por el bien y la salvación de mis semejantes. Qué hermosa oración de estos hombres. Me llamó la atención una de esas cuando decía: si otros consideran la fe como una locura, mi mansedumbre como una debilidad, mi celo como algo tonto, mi esperanza como ilusión, mis acciones como hipocresía, me alegro poder sufrir por tu nombre. ¿Y podemos pensar lo mismo? Si por causa del evangelio sufrimos, nuestros propios familiares se burlan, me alegro, Señor, porque yo en ti creo. Ellos pudieron que orar, cantar en el momento de la angustia, lo que quiere decir que no estaban angustiados, no estaban sometidos a ese engaño del corazón que los hacía ver como si no habría esperanza. Ellos revelaron que su fe estaba viva, estaban confiando plenamente en Dios. Y cierro con esto. Hay una hermosa canción que dice: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.